Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Golden State Warriors Latinoamérica. En esta ocasión no es una reacción a un partido como las que solemos hacer, sino que es un video un poquito más de análisis y es que hay que tocar un tema que no se puede evitar más. Hay un 90%, por no decir 100% de chances, y si le dicen lo contrario, es mentira, de que Jonathan Kuminga salga traspasado en las próximas semanas de Golden State Warriors. Y es una situación que ya no tiene marcha atrás. Si bien Kuminga tiene defensores en la front office de Warriors, la situación más importante, que es la relación con Kerr, está totalmente rota. Está inventando lesiones, aconsejado por su círculo para no jugar, algo que le conviene tanto a Warriors como a él, cosa de evitar una lesión, aunque al mismo tiempo destruyó su valor en el mercado, pero, pero ya está. El tema Kuminga está terminado y solo falta ver a qué equipo pueden encajar los Warriors y qué podemos conseguir a cambio, y de eso venimos a hablar. Panorama rápido, amigo. Opinión del tema Kuminga. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que yo creo que terminó siendo lo que se esperaba de Kuminga. Yo pensaba que iba a jugar, a pesar de que esté la posibilidad de traspasarlo, yo pensé que iba a jugar. Sobre todo en esta parte del año, donde suele haber más lesiones y los jugadores ya llegan un poco más cansados, que iba a tomar el rol de jugar partidos que a lo mejor las estrellas les convenía jugar un par de minutos menos. No pasó, Kuminga arrancó jugando, después bajó un poco el nivel y salió la rotación. Como bien dijo Kerr, Kuminga es un jugador que necesita mucho tiempo a cancha, no es un jugador para entrar esporádicamente a cumplir un rol específico, sino que necesita su tiempo, necesita manejar la pelota y eso, coincido plenamente. Y si es así, me parece que en cierto punto está bien que no forme parte de la rotación. Pero nada, yo creo que eventualmente va a ser traspasado y que debería conseguirse mejorar, tratar de mejorar lo máximo posible el quinteto titular, que hoy en día es la mayor falla que tiene Warriors, que no se sabe bien cuál es el quinteto, y en realidad sí se sabe, pero el quinteto juega mal. Entonces, eso puede dar a que a largo plazo se pierdan muchos partidos. Y en ese contexto entramos al tema de este video. Nosotros nos propusimos analizar, en vez de 5, 10, 15 opciones por las que podría irse Kuminga, tratamos de elegir la ideal. ¿Cuál sería el mejor escenario para Warriors dentro de lo que hay en el mercado, dentro de lo que puede llegar a valer Kuminga y que se pueda solucionar rápido, porque Warriors necesita con urgencia solucionar este tema y ya tener un jugador o los que sean más para que aporten el equipo? Y llegamos a una conclusión que pueden estar de acuerdo o no, pero nuestra respuesta es Michael Porter Jr., que está militando en Nets, está teniendo la mejor temporada de su carrera, jugando por primera vez como primera espada. Y nada, por empezar, un poco los números de Porter Jr., ¿cómo viene esta temporada? Bueno, Porter fue siempre un jugador que ocupaba como el escaparate ofensivo del Denver campeón y del Denver de Jokic, que dominó bastante tiempo la temporada regular en la NBA y salió campeón en 2023. Porter funcionó de esa forma. Ahora está en Brooklyn, un equipo de tanking básicamente, donde tiene todos los tiros a disposición, donde es el jugador uno de los jugadores más viejos, a pesar de ser joven, porque tiene 27 años nada más, y tiene mucha experiencia. Entonces está sacando provecho de eso y su primera temporada, como vemos en la imagen, son 26,1 puntos, 7,5 rebotes, otra de sus facetas más importantes, el rebote, tanto en ataque como en defensa. 3,9 triples por partido, un número altísimo, casi 4. La realidad es que nosotros estamos acostumbrados a ver a Steph meter 4 triples por partido, que es su Sí. mínimo normalmente. Él está promediando 4 casi, y en 41% de efectividad. O sea, son números altísimos. Además, los tiros que toma no son fáciles. Siempre se ha caracterizado por tirar tiros difíciles, que no son normales para un jugador de rol. En ese caso se lo podría asociar un poquito más como Clay, pero con un perfil mucho menos defensivo. Pero sí, me parece que no solamente te da la posibilidad el Porter no solo te da la posibilidad de sumar una nueva espada ofensiva, sino de con los movimientos necesarios, el cambio en el quinteto titular, el cambio en la rotación, el único cambio en la rotación que haya en la rotación sea cambiar a Moses Moody por Porter Jr., que es o sea, queda a la vista que es un upgrade terrible para el equipo y te da otra ventaja en cuanto a jugar contra rivales buenos, porque bueno, un rival importante es lo más probable que te tire todo el equipo sobre Steph, o que lo defiendan en zona Jimmy, cosa de que no pueda atacar no puede ir hasta abajo y sacar tantos fulls, y Porter te da esa tercera vía de escape
que en una noche que esté bien él, te gana el partido. Sí, hay una realidad, y es que es la primera vez que se ve en la NBA a ese Michael Porter Jr. que amagaba en la secundaria, que sí es un jugador muy famoso, que parecía que iba a ser top de la NBA, pero que después, bueno, las lesiones hicieron que caiga a un pick 14, que terminó siendo increíble para Denver Nuggets, que bueno, ya sabemos, terminó ganando el anillo, terminó armando un equipazo, pero sí, por primera vez se ve esta versión con muchas libertades ofensivas, tomando la cantidad de tiros que tiene, pero el problema que tiene Nets es que todavía está en un proceso de transición, más acumulando picks y jóvenes talentos, que para tener a un jugador de 27, 28 años en su mejor momento. Y por eso para ellos la ventana de oportunidad es aprovechar este buen nivel de Porter, esta locura que está jugando de nivel, para sacar un par de picks, algún jugador joven y, y algo más. Y Warriors no busca una estrella, no busca los 25 puntos que está haciendo Porter. Claro. Warriors a lo que apunta es al Porter que vimos más en Denver, ¿o no? Al que nos acostumbramos a ver como un escaparate ofensivo, un alivio, una tercera espada, pero totalmente élite, con Claro. un tiro increíble y que te abre mucho la cancha. Para mí, por eso, Sí. lo que buscamos es el Porter de Denver. Lo recordamos ese Porter, ¿o no? Sí, para cerrar un poco el tema de Mike en Nets, esta temporada está tirando más allá de ser el enfoque de las defensas rivales. La temporada no está ni siquiera sufriendo en ese apartado porque está tirando muy pocos triples muy abiertos y a pesar de eso está tirando 43% en esos triples y la mayoría de sus triples son defendidos en lo que respecta a la data oficial de la NBA. 141 son esos tiros defendidos y en los otros totaliza, no llega ni a 100 y está tirando 40% en los tiros defendidos, que son todos triples, en triples defendidos. Y además, al ser un gran tirador, también tiene un buen porcentaje en catch and shoot, que tira 42% de la temporada, un número altísimo, al nivel de los tiradores élite de la liga. Pero para seguir hablando del Mike, de que nos importa a nosotros, que es que él fue campeón, Mike en Denver está su último año, jugó 81 partidos y el anterior había jugado 77, así que sus temas de salud por ahora fueron solucionados porque este año la verdad que está jugando casi todos los partidos también. Su último año en Denver, promedió 18,2 puntos, 7 rebotes, casi los mismos que en Brooklyn, 2,5 triples, ahí vemos la diferencia de lo que es ser una tercera espada que ser la primera, con una efectividad parecida, 39,5%, altísima también para la calidad de intentos que tomaba y para la cantidad, obviamente, pero yo creo que eso es lo importante, que traer un jugador que a pesar de que es joven y todo, ya tiene experiencia en jugar playoff, tiene mucha serie de playoff en Denver, jugó finales, fue campeón, jugó con jugadores ofensivos como Jokic, que te abren la cancha y te dan un conocimiento de básquet importantísimo para tu carrera, te dejan enseñanzas y obviamente jugar con Jokic y jugar con Steph, hay una diferencia porque Mike jugó con el Jokic Prime y luego venía a Sí. jugar con el Steph de 38 años, si llega a venir a Warriors. Entonces, pero sigue siendo algo parecido en cuanto a lo que generan con las defensas rivales. Sí, lo que hay que entender con todo esto que dijiste vos es que es un puesto ideal para lo que necesita Warriors, por muchos motivos a la vez. Primero, pues es un jugador alto. Y como ya sabemos, a Warriors, ya en los últimos años y a esta temporada más que nada, le falta altura. Le falta ese alero alto, ese reboteador que no tiene, que apostamos a que sea Kuminga y que a Kuminga no lo estamos ni viendo jugar. Por un lado eso, por la altura y por los rebotes, y por el otro lado, por los triples abiertos. Sabemos que Michael Porter Jr. los triples abiertos los va a meter si lo dejan solo. Y obligar un poco a la defensa a que no, o que no marquen tres tipos a Steph, o que si lo marcan tres tipos, que tengamos a Michael Porter Jr. Disfrutando eso, porque hoy está pasando en la actualidad de Warriors que hay muchos jugadores que se la pasan todo el partido tirando triples solos, y no le terminamos de sacar todo el provecho porque Warriors erra un montón de triples abiertos, y yo creo que en cuestión tamaño y en cuestión tiro, solucionaría dos de los problemas más grandes de Warriors en este momento, ¿no? Sí, Porter en su último año en Denver, que la realidad es que él no se fue de Denver porque Denver realmente necesitaba un cambio en esa posición.
Me parece que Denver, él termina yendo de Denver porque con el anillo la mayoría de los jugadores recibieron un salario muy alto, que a lo mejor no lo hubieran cobrado en ningún otro equipo de la NBA. El tema de, bueno, Denver al ser una franquicia, un mercado chico, tiene que sobrepagar jugadores y Mike cobra 38 millones de dólares esta temporada y Denver se estaba quedando corto en temas suplentes. Y tenía que forzar mucho a Jokic, forzar mucho a Murray, a Gordon, que son jugadores que Murray ha venido de varias lesiones, Gordon también, y iba a ser a muy corto plazo. Entonces él se termina yendo porque, bueno, cobraba mucho dinero y era el más reemplazable de todos, porque es un tirador. Si daba los assets necesarios, iba a poder conseguir un anillo por Mike. Y él en su último año en Denver tiró el 57% de sus tiros de sus triples fueron abiertos o muy abiertos, que es el mismo porcentaje que ahora está tirando marcado en Nets. Claro. O sea, ese es el mismo porcentaje. Y en sus triples muy abiertos tiró 44% en su último año en Denver. Entonces, son esa calidad de tiros que va a recibir en Warriors, que recibiría si llega a venir. Esa calidad de triples en la esquina, de frente al aro. Y obviamente también en partidos donde arranca tirando abierto, la empiezan a meter todas y lo empiezan a defender y la siguen metiendo igual. Porque son jugadores que en la NBA se lo conoce como microondas, que se encienden rápido y te arrancan a liquidar el partido. Entonces, de esa forma, Warriors sumando un jugador más puede ser importante porque la realidad es que el defensa Warriors se acomoda, puede defender mal o bien, pero hay partidos en los que Warriors defiende bien y no puede ganar, como pasó el otro día con Clippers. Jimmy hizo una defensa extraordinaria contra Kawhi Leonard, un jugador que ha sido bastante indefendible en ataque durante los Sí. últimos años, y Jimmy hizo una defensa magistral y Warriors termina perdiendo por un punto porque nadie podía meter un tiro. Ya perdimos en el último mes, perdimos 3 partidos por un punto. Y eso son cosas que no le pueden pasar a un equipo que por lo menos pelea por entrar a playoff, porque son derrotas muy duras. Sí, y no solo perdimos partidos por un punto, sino que en dos de esos tres partidos que perdimos por un punto, ninguno de los dos equipos llegó a 100. Claro. O sea, son partidos que Warriors está solucionando de la defensa y que increíblemente teniendo a Steph y a una Steph que está en un excelente nivel, tiene problemas gigantes en ataque. Y son problemas que con los que planteamos que con un traspaso así se pueden solucionar. Y es importante hablar que nosotros no nos inventamos esta situación. Es real, ya confirmado por algunos insiders de Warriors que el interés en Porter Jr. está. Y también es real que Nets, si bien no es vendedor, está dispuesto a escuchar ofertas. Y por lo que vimos hasta ahora, el precio más que jugadores a cambio que van a querer jugadores jóvenes, y ahí vamos a hablar de quiénes entrarían, estarían buscando 2 picks. Sí. ¿Cómo ves este valor? ¿Para vos es mucho, es poco? ¿Warriors se arriesgaría mucho dando picks? ¿Cómo sería un posible traspaso por Porter Jr.? Yo creo que, o sea, no está mal los 2 picks. No me parece un precio tan caro, teniendo en cuenta que Warriors puede dar su pick de este año, que es un pick que si Warriors clasifica a playoff haciendo el traspaso, va a ser un pick que no tiene mucha importancia. Es una jugada para tratar eh, de pushear el objetivo de ir a playoff y no quedarse afuera sin tener el pick. Porque ahí sería una catástrofe para la franquicia, sobre todo, porque perdería una posibilidad de picar en lotería. Pero en ese caso no me parece tan caro porque es un jugador que demostró ser importante en un equipo campeón, está teniendo un temporada a nivel casi all-star, te diría, y su aporte en el equipo sería importantísimo porque Warriors viene dependiendo siempre de jugadores que aparezcan más por fuera de Steph y Jimmy. Siempre es alguien distinto. Entonces, en este caso, vos tenés a los dos que sabés que van a aparecer, sumás a Porter y también puede aparecer otros más. Entonces, de esa forma, vos podés resolver los partidos mucho más fáciles. Y en ese sentido, yo creo que los 2 picks, si bien Warriors no se ha caracterizado por traer picks estos últimos años, porque tiene todos, básicamente, yo creo que dar el pick este año y el de pick este año y un pick futuro protegido, una posición buena de top 20, lotería por lo menos, puede llegar a cerrarlo. Mike el año que viene es su último año de contrato, creo que tiene una parte del contrato no garantizada, entonces a Brooklyn le convendría sacárselo de encima porque ya vimos que Brooklyn no está teniendo un buen año, no ha desarrollado muy bien a sus rookies porque este año piqueó 5 veces en primera ronda, es un Sí. equipo totalmente en transición, así que yo creo que en ese sentido, sumar
obviamente a Kuminga, y también habría que agregar a Moody y a Buddy Hield. Ok, O sea, Kuminga sí, y Buddy no están en rotación. Entonces, por eso mencionaba antes que el cambio sería Moody por Mike en el quinteto titular. Ese sería un cambio bastante importante. sí, y por ir armando un poco la situación de a poco, lo importante del contrato que vos mencionás de Mike es que se ajusta a la línea temporal de Warriors, que si bien nosotros queremos que la gerencia apueste por Steph y necesitamos que hagan un traspaso así, está bueno que se alinee y que no sea un contrato a tantos años, porque son muchos millones de dólares que cobran, es un porcentaje grande del salary cap, y Warriors va a estar comprometido con 4 jugadores, casi con casi todo el límite salarial. Pero está bueno que solo le quede un año más después de este contrato porque se alinea en ese sentido. Y después, obviamente, como empezó este video, Kuminga sería la pieza central de este traspaso, después de los picks. Y es importante que todo esto que nosotros necesitamos en Porter Jr. es algo que Warriors terminó apostando que se le iba a dar Kuminga. Sí. No se encontró un traspaso adecuado, no lo quisieron largar y Warriors arrancó con Kuminga como su tercera espada en la temporada. Y estas dos cosas que le pedimos a Porter, que es que sea un tercer anotador fijo y que colabore en los rebotes y siendo un alero alto y con físico privilegiado, es lo que nos debería estar dando Kuminga y que a la vez sabemos que puede darlo. Entonces, yo creo que no es poco la oferta de Warriors en el sentido de Kuminga y Moody. Moody no está teniendo una buena temporada y, y si bien tienen 5 años ya en la NBA, siguen siendo jóvenes. Entonces vos estarías dando un par de jóvenes, Kuminga con un poco más de techo que Moody, un par de primeras, aunque una sea protegida y bueno, después Buddy Hill para que cuadren los salarios. Pero yo creo que es una oferta competitiva la de Warriors, más que nada por el contexto de Brooklyn Nets. Capaz otro equipo le puede ofrecer un jugador mejor, pero de más edad, o un pick menos. Yo creo que Warriors, si se la juega, tiene con qué, pero hay que hablar de eso. Perderíamos a Kuminga y a Moody, y hay que hablar de por qué también no nos duele en este momento perderlos. Sí, a ver, Kuminga con sus altibajos de minutos y de participación en la temporada, sigue teniendo en sus promedios el inicio de temporada que fue fenomenal suyo, que bueno, entonces su promedio de la temporada, ahí como vemos en la imagen, promedia 11,8 puntos, 6,2 rebotes, 2,6 asistencias y 43% en tiros de campo. Ese es el número de Kuminga que hace varios partidos que no juega. Sus promedios se vieron afectados porque, bueno, dejó de jugar y empezó a jugar muy pocos minutos y en esos pocos minutos no metía los 16 puntos que metía antes, entonces bajó muy rápido el promedio. Y por el lado de Moody, que este año sí tuvo continuidad, fue titular casi todos los partidos, con más o menos minutos fue casi siempre titular, formó parte de casi todas las rotaciones, nunca estuvo fuera de la rotación, a diferencia de Kuminga, está promediando 10,5 puntos, 3,3 rebotes, 1,7 stocks, que es robos más tapones, que en un perimetral que defiende es importante, y un 36,8% en triples, un porcentaje que bajó considerablemente durante los últimos 10-12 partidos. Antes estaba muy por encima del 40 y bajó muy rápido, algo que es preocupante, porque si bien Warriors necesita buenos jugadores, también necesita consistencia, y que Moody esté tirando en los primeros 10 partidos de la temporada 45% y en los siguientes 27, que son los que se jugaron después, baje a 23%, no le sirve a nadie. Sí, yo creo que por ambos lados también puede ser una situación ideal para ellos. Por el lado de Kuminga está más que cantado. Yo quiero dejar para el final hablar de su potencial y del mejor Kuminga, que quizás por momentos vimos poquitos ratos de eso. Obviamente le va a servir jugar 30, 35 minutos en un equipo que no compite, en el que puede demostrar, y yo les aseguro que Kuminga va a promediar 20 puntos. Sí. Es algo que nosotros los que vemos a Warriors sabemos que por más que le falten un montón de cosas que son necesarias para jugar en Warriors, en cualquier otro lado, llevándose gente por delante y sin tanto peso en cada ataque y tanta importancia, le ver bien. Y por el lado de Moody, yo creo que le puede venir bien ir un poquito a un mercado más chico. No sé cómo decirlo sin que suene mal, pero se lo notó bastante cagón en algunos momentos al bueno de Moses. Y la realidad es que tiene buena mano. Mantuvo un 37%, que no es poco, durante toda su carrera. Y le puede venir bien para formarse mientras Brooklyn hace esta transición a intentar ser un equipo serio, que para cuando llegue en ese momento, él sea un alero ya veterano consolidado que pueda formar parte de ese equipo y que se haya desarrollado un tiro
aún más confiable que el que tiene ahora, que tiene bastantes baches. Yo creo que eso puede ser una buena situación para los dos, no solo para Portland Warriors, sino para ellos en Brooklyn. Sí, eso no hay dudas. Yo creo que Kuminga también puede nutrirse mucho del proyecto que está armando Brooklyn, no solamente por la oportunidad de jugar como él quiera. Brooklyn demostró tener un cuerpo técnico muy adecuado con Jordi Fernández, que viene haciendo un laburazo con los jugadores. La realidad es que la mayoría de los jugadores de Brooklyn, entrando a la temporada, nadie los conocía y están teniendo varios muy buen año. Clowney, Deming, el mismo Claxton, que ya está varios años en la liga, pero está teniendo un subidón de nivel terrible. El año pasado lo vimos con Gunn Thomas. Está encontrando esa forma de potenciar a los jugadores. Y eso es importante para Kuminga, porque Kuminga, por más que esté en su quinto año, sigue siendo joven, sigue teniendo la posibilidad de. Todavía no llegó ni a su mejor nivel físico, que es el que los jugadores suelen encontrar alrededor de los 30. Él tiene 23 todavía, es muy joven. O sea, yo creo que la gente piensa que nosotros queremos traspasarlo a Kuminga porque va a ir un equipo así de mierda y va a jugar mal. La realidad es que no, es que nosotros sabemos que Kuminga se va a ir de Warriors y va a tener una muy buena temporada. Cuando juguemos contra él nos va a meter 45 puntos y se lo va a gritar todos en la cara a Kerr. Pero eso ya lo sabemos. Y encima, en todo esto de los datos, de las narrativas periodísticas y todo, recién escuchaba a Slater, el periodista más importante de Warriors, hablando sobre la situación y medio como que dio a entender de que Kuminga sabe que necesita un paso más en su carrera para hacer el proyecto o poner la libertad de jugar donde quiera y que los veteranos, por más que se lleva muy bien con Kuminga, como que le están diciendo a la gerencia, a ver, muchachos, nosotros tenemos todos 36 años. Claro. Jimmy no salió campeón nunca. Steph y Draymond quieren volver a salir campeón para consolidarse mucho más arriba en su carrera y obviamente el hecho de salir campeón es el objetivo que todos buscan. Eh, y diciendo, tenemos un tipo que cobra 22 millones de dólares y no juega, hagan algo, porque, o sea, no, vos no podés jugar todo el año con Will Richard jugando 25 minutos. Lo más probable es que de esa forma Will no es un mal jugador, pero en cierto punto va a bajar su nivel y no va a ser importante. Y de esa forma, traspasando a Kuminga y también a Buddy, que además algo que se lo baja muy de precio a Buddy en estas condiciones de traspaso, es que el contrato de Buddy, si bien es carísimo, porque cobra casi 10 millones de dólares, el año que viene Brooklyn lo puede cortar y no le va a pagar más Sí. nada. Entonces, eso para los equipos que tanquean o que están en desarrollo, tener un jugador que lo llevaron gratis y se le va, así sin tener que pagarle todo el salario grandísimo que tienen, llevándose dos picks, llevándose dos jugadores jóvenes que se formaron 5 años en la estructura de Warriors, que es una estructura que todo el mundo halaga, todos los jugadores que pasaron por ahí Sí. están agradecidos de haber pasado por Warriors, de haber desarrollado con Steph, con Draymond, con todos los veteranos. Eso es algo que se valora poco y pueden llegar a ser una carrera terrible en la NBA porque son todavía muy jóvenes. No, y hay algo muy importante en lo que vos mencionás, y es que Warriors no puede quedarse a medias como franquicia. Son los últimos años de uno de los mejores 5 jugadores de la historia de la NBA, y más allá de eso es un jugador al que vos le estás pagando 60 palos. Trajiste a Jimmy Butler y le estás pagando 50. Si estás a un paso más de ser un equipo competitivo, dalo ese paso. Porque en este momento tenemos, entre Buddy Hield y Kuminga, tenemos más de 30 millones en salario muerto. En dos jugadores que están fuera de la rotación. Vos le sumás a Moody, que no está aportando tanto, no está aportando casi nada, y son 40 millones de salario que vos, bien administrado, le podés dar una chance a que a esos dos jugadores que le está pagando 60 palos a cada uno, puedan competir en serio por el anillo. O sea, ya, jugátela al 100% o no te la juegues, porque está en la fina línea Warriors, que es lo peor que le puede pasar a una franquicia, que es ser los Bulls. O sea, ser los Bulls eternos. Jugar play-in todos los años y saber que no vas a tener ni el mejor pick ni vas a competir en una serie de playoffs. Y Warriors se salva de eso porque Steph es increíble. Pero en el manejo de la gerencia da para eso y es un buen momento para dar esa última lluvita a Steph, ¿o no? Sí, de hecho, el año pasado, antes del traspaso por Jimmy, se hablaba de que no valía la pena hacer nada porque Steph estaba jugando muy mal, lo cual era cierto. Steph estaba jugando, ya se lo notaba como muy desganado. Estaba
había partidos que en el mes de enero que no tiraba, o sea, no Sí, estaba, como que no participaba mucho del ataque. Había muchos partidos en los que jugaba muy bien y después, nada, después perdíamos y al otro partido, los dos partidos siguientes estaba muy flojo. Y cuando llegó Jimmy, cambiaron un poco las vibras, se lo notaba mejor al equipo. Steph volvió a hacer esa temporada, pasó de ser que casi o sea, en su momento antes del traspaso de Jimmy se decía que Steph no tenía que ser All-Star y en su lugar tenía que ir sí, Norman Powell. Y Steph terminó esa temporada con a un par de votos de ser All-NBA First Team. O sea, una locura. entonces ese es el cambio que se necesita dar. Ya vimos que Warriors puede jugar muy mal, puede jugar muy bien, pero Warriors, salvo contra Oklahoma, que bueno, eligieron no jugar, eh, Sí. compite contra cualquiera, ya le ganó a Denver, le ganó a Lakers, le ganó 2 veces a Spurs, ganó partidos importantes, y todo gracias a que Steph está siendo increíble. Entonces, con Steph jugando más o menos, teniendo otro jugador más que pueda aportar el nivel que requiere un equipo que por lo menos quiere salir sexto, en una conferencia tan pareja, es obligatorio tener un jugador así, es demasiado necesario. Sí, inclusive con un poco de ayuda que le trajimos a Steph la temporada pasada, nos acomodamos séptimos, ganamos una serie de playoffs y estuvimos muy cerca a una lesión de Steph de haber jugado las finales de conferencia. Claro. O sea que sigue siendo ese jugador Steph. Pero nada, esperemos que la gerencia de ese puntapié se la juegue. Y antes de cerrar este video, siento que yo personalmente y los hinchas de Warriors en general venimos tratando bastante mal a Kuminga. Eh, no solo se bajó su precio, sino que se lo bajamos nosotros también. Y hay una realidad es que Kuminga ya no sé si tiene el techo de All-Star, eso es algo un poco más lejano, pero puede ser un jugador muy importante en un equipo incluso competitivo, si se logra desarrollar un poco más su IQ, un poco más su físico de la manera que necesita su juego. Pero nosotros vimos a Kuminga la temporada pasada promediar 20 puntos en una serie de playoffs. ¿Cuántos jugadores de la NBA promedian 20 puntos en una serie de playoffs? Por eso yo quería recordar su último gran hito en Warriors, que fue su serie contra Wolves, cuando efectivamente se lesionó Steph. Los Warriors dejaron de jugar el sistema y jugamos básquet cavernícola yendo para adelante. Ahí se lució Kuminga, y es lo que tienen que encontrar fuera de Warriors, ¿o no? Bueno, sí, la realidad es que Kuminga, los 4 partidos que no jugó Steph después de su lesión, promedio, como vemos en la imagen, 24,3 puntos, 3,5 rebotes, una cifra un poco baja, pero en varios partidos creo que salió de suplente, entonces también por eso puede influir. 1,3 asistencias, también eso tiene que ver que Warriors no, más allá de él y de Jimmy a veces, no estaba tirando bien, Buddy, Potts y Post tienen una serie patética, muy también. Eh, y casi 56% en tiros. Kuminga es un jugador que ataca mucho el aro, que el año pasado lo vimos también igual, que había mejorado un poco su tiro de media distancia, tanto en el triple como en el media distancia por literal. Y se aprovechó un poco de ese tiro de cuando estaba en la rotación contra Rudy Gobert, que es un jugador que cambia todos los tiros abajo del aro, por más que la gente lo odie, inclusive un poco yo también, pero debajo del aro el chabón es infalible, es muy buen defensor y Kuminga supo eludir un poco esa defensa que estaba un poco más centrada en Jimmy, que Jimmy se lleva un poco también la atención de la defensa. Pero nada, yo creo que más allá de su grandísimo nivel en esa serie, tampoco hay que tomar ni que los que jugaron muy bien esa serie son excelentes, ni que los que jugaron muy mal, como Potts, como Jimmy, que no tuvo una gran serie, son los peores del mundo, sino que esa serie ya estaba perdida. Warriors, la oportunidad de oro que tuvo fue el Game 3, había que ganar un partido más para que estés por volver. Incluso capaz si ganabas ese, capaz ganabas el otro y, y te ibas 2-1 al partido 4, al partido 5, digo. Warriors perdió esa oportunidad. Cuando perdieron esa oportunidad, como que ya todos se dieron por eliminados. Se sabía que era muy difícil volver a ganar un partido. Y nada, yo creo que el techo de Kuminga puede llegar a ser ese, el ser una espada ofensiva en un equipo, por lo menos de playoff, a lo largo de su carrera. Pero sí, más que nada, que tenga esa oportunidad de demostrar que a lo mejor, a ver, con el contrato que tiene Kuminga ahora, capaz lo traspasan a Nets. Juega bien lo que resta de esta temporada.
Nets no le quiere más pagar más plata, entonces le acepta una opción de equipo y al otro año juega de nuevo bien y se va libre y lo firma un equipo que necesita un 4 y en ese equipo da otro salto de calidad y demuestra que puede ser titular en un equipo competitivo, porque los Nets a lo mejor le queda un poco chico. Puede pasar esas cosas, capaz lo usa como Sí, trampolín para saltar al otro lado también, como digo, entonces puede pasar, yo creo que es una oportunidad que le puede servir a cualquiera, porque nosotros no decimos que Warriors va a salir campeón, si viene Michael Porter Jr., claro. pero por lo menos ver que si está jugando bien Melton, está aportando Will Richard, Post se acomodó un poquito, Horford está levantando su nivel, Gary no está tan enjuagado, Guy sabe jugar el sistema y cuando entra la rotación de él tiene más 10 se engancha todo el tiempo. Con un tirador más en el quinto titular, con Jimmy manteniendo su nivel, con Draymond con ganas de jugar porque viste como Draymond un día tiene ganas de jugar, otro día no, con un traspaso capaz que le dan un poco la gana, y Steph promediando 28 puntos, te da como para meterte en playoff y competir, y después vemos si le podemos ganar a Lakers, al que sea, pero por lo menos competirlo y darnos la oportunidad de ver a Steph haciendo las cosas que hace todo el tiempo, en temporada regular tratando de ganar un mísero partido, que lo haga tratando de ganar en playoff, porque ya vimos que en los últimos años que Warriors ha entrado a playoff, ya sea séptimo, sexto, como entró en los últimos dos playoffs que jugó, ganó la ronda igual, siendo el underdog, se podría decir, y la gané igual, y después de esa forma como que en los otros años no se clasificó. Sí. Y eso es una cagada, porque Warriors, nosotros sabemos que Warriors si entra a playoff va a competir siempre porque tiene a jugadores, un jugador legendario ya como Steph, que esas oportunidades no las desaprovecha. No, sí. Y es lo que digo. Si te la vas a jugar, jugátela al 100%, no tengas ese salario muerto. Y para cerrar el tema por el que yo quería mencionar la serie que jugó Kuminga y que promedió esos 24 puntos, y es que ahora en este momento está tan bastardeado por los propios hinchas de Warriors y tan mal manejada su carrera por sus agentes y por todo su entorno, que el equipo que se lo lleve, yo siento que el día del traspaso va a putear la típica. Y a la larga se van a llevar una grata sorpresa. Sí. Porque se van a divertir, porque probablemente ser un equipo que no compite y van a ver a un jugador hacer 20 y pico de puntos por partido, haciendo jugadas bastante espectaculares, aprovechando su físico que lo tiene encima descansado porque no juega. Pero, pero ese es el contexto, gente. Nosotros venimos acá a plantear dentro de los escenarios probables el cual sería el ideal para Warriors y tanto para todos los jugadores involucrados en este traspaso. Así que esperamos que comenten sus ideas, otros posibles traspasos que quieren que analicemos, porque se vienen días en los que vamos a hacer probablemente bastantes videos hablando sobre este mercado de traspasos. Y, y nada, dejen sus sensaciones sobre este paso de Kuminga en Warriors, fallido, en el que terminó todo mal, incluso mal con Kerr, otro motivo por el que hay que traspasarlo. No solo tenés esa plata muerta, sino es que podés esperar que en un momento Kuminga sea parte de la rotación. Ya está. No, bueno. Kuminga no quiere jugar para Kerr. A Kerr el otro día le preguntaron qué sabía de la lesión de Kuminga en la espalda por la que no pudo jugar y Kerr respondió no tengo ni idea. O sea, ese es el contexto de Kuminga en Warriors en este momento, así que hay que hacer algo y para nosotros esto es lo que hay que hacer. ¿Algo más para agregar, amigo? Sí, yo creo que para cerrar con qué se puede llevar el equipo que agarra Kuminga, comparando con el caso Nets, me da la sensación como que puede llegar a pasar algo como cuando Nets traía a Durant, obviamente en menos a Suns, que llegó Michael Bridges y los primeros 15 partidos promedió 23 puntos. Sí, O sea, y Michael Bridges fue un jugador que siempre se destacó por ser defensor, por meter tiros importantes, por ser anotador consistente con sus 14, 15 puntos, pero llegó a Nets y las tiró todas y mejoró muchísimo. Cam Johnson, que también había sido suplente en Suns y era un sexto hombre clásico, de anotador, tirador de triples, sí. llegó a Nets y se convirtió como titular y empezó a meter puntos y ahora está en Denver compitiendo por un anillo con el mejor jugador del mundo. Entonces, de esa forma, yo creo que puede ser esa grata sorpresa que reciban los equipos, que el equipo que se termine llevando a Kuminga, porque no es tan malo. O sea, la realidad es que no es tan malo. Si hubiera sido tan malo, no lo hubieran drafteado séptimo, no hubiera tenido todas las oportunidades que tuvo en Warriors, no se hubiera habido ninguna posibilidad de sin entrada como hubo en el último verano. Ya se sabe que Sacramento y Suns fueron los más interesados en él, pero Milwaukee Bucks
y juega Giannis Antetokounmpo, nada más ni nada menos que lo vimos ayer, se interesó por Kuminga, no se dio porque bueno, terminaron firmando a Miles Turner, que era un jugador que le servía más porque necesitaban un pivot, pero yo creo que no es tan malo como nosotros pensamos ni como se muestra, sino que necesita otro escenario, otra impronta de su carrera, necesita como liberarse un poco también de esa presión de salir a ganar por Steph también, es como esos jugadores que han forjado su talento y su carácter en que ellos eran el mejor jugador del equipo, y eso es algo que le cuesta mucho al jugador que se termina formando en Estados Unidos de ceder un poco el protagonismo y los que lo entienden terminan siendo históricos como varios jugadores estadounidenses han tenido su carrera siendo con un rol menor. Sí, suscribo 100%. Y esa es la situación en este momento, gente. La realidad es que siguen saliendo rumores, que se vienen semanas en las que van a pasar un montón de cosas. Warriors va a estar muy activo en el mercado, atentos a qué se puede robar en algún traspaso, a qué se puede hacer. Y nosotros vamos a estar acá contándolo. Así que esperamos su like, esperamos su comentario, suscríbanse que vamos a seguir subiendo videos de este tipo. Y como dije, comenten que se vienen un montón de cosas y los esperamos en el próximo video. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Nos vemos.